La Federación de Comisiones Obreras de Enseñanza siempre ha querido analizar esta cuestión y poder contribuir a un debate que suponga un cambio real en las infraestructuras de los centros y cómo están dotados en nuestra región. De forma que no solamente se hagan actuaciones para establecer un calendario escolar acorde con nuestras condiciones y nuestra situación hidroclimática, sino que también se acometan algunas medidas que consideramos muy necesarias para asegurar que nuestros centros educativos se adecúan a nuestras condiciones climáticas en lo que respecta a sus condiciones de trabajo y a su función, a su educación, a su calidad de enseñanza. Como organización sindical tenemos que poner el acento, evidentemente, en las cuestiones laborales, en las condiciones de trabajo de todo el personal de los centros, que si bien es cierto que mayoritariamente son docentes, también desarrollan allí su labor otro personal de servicios educativos y complementarios que se ve sometido también a los riesgos derivados de las altas temperaturas. Por lo tanto, nosotros queremos circunscribir y queremos situar el tema en una cuestión de salud laboral para los trabajadores de la enseñanza de la región, que evidentemente afecta también a la salud del alumnado y que por su edad, además, es un colectivo reconocido como sensible o como más expuesto a los efectos del denominado estrés térmico. Creo que a estas alturas el debate sobre si existe o no el cambio climático está ya más que superado. Hemos asistido a puestas en tela de juicio de todos los sectores y de todos los colores, pero yo creo que hoy en día ya el calor ha venido para quedarse y lo que tenemos es que pensar qué hacemos y cómo lo hacemos, porque las altas temperaturas cada vez van a ser más frecuentes, se van a prolongar más en el tiempo, van a empezar antes y van a terminar después, y eso ya está reconocido a todos los niveles. Nosotros queríamos aprovechar esta comparecencia y hacer nuevamente un llamamiento a todas las administraciones educativas, ¿vale? Creo que hoy se empieza algo que tenía que haber empezado ya hace mucho tiempo, o se retoma algo que ya tenía que haber empezado hace mucho tiempo. Y es que hay que adecuar los centros educativos a las condiciones climáticas de Extremadura. Queremos dejar claro que tenemos centros educativos inadecuados, con estructuras, con instalaciones, con características que en nada contribuyen ni a la prevención de los efectos derivados de las altas temperaturas, ni, por supuesto, a evitar que cuando esas temperaturas altas llegan, incidan directamente sobre la enseñanza y sobre el trabajo que se realiza en los centros. Todos sabemos lo que es el estrés térmico. Yo creo que a estas alturas ya los márgenes que establece la ley para el adecuado desarrollo del trabajo y de las condiciones laborales en los edificios de carácter público, y los centros educativos lo son también. No voy a incidir mucho más en ese sentido. Sí está claro que también en esta región y en otras muchas es más fácil combatir el frío que el calor, y de hecho los centros quizás pueden estar mejor dotados o puedan responder mejor a las bajas temperaturas que a las altas temperaturas. Por lo tanto, bueno, después de esta breve introducción, un poco por apuntar el objetivo de mi intervención, me voy a cuáles son, desde nuestro punto de vista, las dos vías o las dos formas de abordar esta situación. La primera vía quizás sea la circunstancial, la puntual, la oportuna, la que hay que hacer en el momento preciso, y es permitir que los centros, en base a su autonomía organizativa y en función de sus características específicas, insisto, no vale una receta mágica universal para todos, creo que hay que permitir flexibilizar la respuesta inmediata que los centros pueden dar en un momento dado según su ubicación geográfica, según su orientación o su tipología constructiva. Y también las etapas que tiene ese centro, que tiene infantil, que tiene primaria, que tiene secundaria, que tiene FP, que tiene ciclos. Cada uno tendrá que adoptar las medidas que palíen los efectos del calor, organizando sobre todo lo que se refiere al calendario escolar y en concreto al horario y a la jornada escolar. Yo creo que es importante para la Administración educativa trasladar el mensaje a las familias
y favorecer e impulsar, una vez más, su participación a través de los consejos escolares para que estas medidas de carácter puntual o circunstancial sean participadas, reconocidas y apoyadas desde toda la comunidad educativa. Estas medidas pueden pasar incluso por suspender las clases de manera generalizada o más extendida en determinadas horas al finalizar, sobre todo la jornada de la mañana. El entorno de cada centro, la comunidad educativa de cada centro, y así lo ha dispuesto la Consejería de Educación en el presente curso 2018-2019, puede adoptar este tipo de medidas. Ahí estamos plenamente de acuerdo. Solamente añadir la necesidad de un impulso más a la participación de la comunidad educativa y de un favorecimiento de la autonomía en la organización de los centros. La segunda vía o conjunto de actuaciones a medio y largo plazo, la línea que el proyecto de ley propone, pues iría evidentemente encaminada a cumplir el Real Decreto que nos corresponde, el de 14 de abril del 97. Es un decreto de aplicación y de obligado cumplimiento, donde indica cuáles son las temperaturas que deben tener los locales donde se realicen trabajos sedentarios, como podrían ser el caso de los centros escolares, máxime si consideramos actividades tales como la educación física o algunos ciclos de formación profesional donde el manejo de máquinas y de aparatos además contribuye a, digamos, aumentar el riesgo que supone las elevadas temperaturas. Situarse en los rangos de temperatura que la ley marca, yo creo que es la prioridad. Entonces, yo creo que ahí vamos a coincidir todos. El problema va a estar, me imagino, que en otras cuestiones. Teniendo en cuenta que muchos centros educativos el verano pasado superaron los 30 y algunos los 35 grados, y yo casualmente estuve en el Norba, en la planta de arriba, en las aulas de bachillerato, y había 41 grados directamente a la 1 del mediodía. Eso es imposible de llevar. Por estos motivos, Comisiones Obreras, cada uno lo llamará de una manera. Nosotros abordamos ya y propusimos hace un año un plan regional de manera inmediata para adaptar los centros escolares a estas nuevas realidades. No tiene ningún sentido que tengamos oficinas, que tengamos edificios en consejerías y en ayuntamientos que cuenten con aparatos de climatización y dispositivos para minimizar el calor, y que los lugares donde están estudiando nuestros niños y nuestras niñas no tengan ninguna de estas medidas, muchos de ellos. Queremos insistir, por lo tanto, lo que decía antes, quizás estemos más preparados para el frío, tenemos que estar un poco más, tenemos que afrontar situaciones para prepararnos para el calor. No se trataría de poner aparatos, y creo que aquí también coincidimos todos, un aparato de aire acondicionado por cada aula. Eso no es la solución. El plan global conlleva un estudio y conlleva un análisis de la realidad bioclimática y del confort de todos los centros. Los criterios energéticos sostenibles, renovables, etcétera, etcétera, indudablemente tienen que incorporarse. Y además tenemos que incorporar medidas de financiación, no solo que pongan en marcha este plan, sino que además lo mantengan y lo sostengan a lo largo del tiempo, porque evidentemente son cuestiones que necesitan de un plazo largo y de un mantenimiento. También debería acometer este plan la necesidad, o una normativa, la necesidad de construir y de obligar que la nueva construcción de edificios contemple criterios. ¿Debe usted ir finalizando? Sí. En este sentido, nosotros entendemos fundamental la competencia y participación activa de los servicios de prevención, que los tenemos, en conjunción con otro tipo de organismos. Proponía el proyecto de ley la Agencia Extremeña de la Energía, que deben participar conjuntamente en ese proyecto global y, por supuesto, la participación de la comunidad educativa, como he aludido antes. Celebramos que se someta a aprobación y a debate una propuesta de ley que mejore las condiciones bioclimáticas, y nos ponemos a disposición para participar como organización sindical y desde la perspectiva del mantenimiento y prevención de las condiciones de trabajo en el proyecto que se pone en la mesa.
Bien, quería retomar dos líneas de mi intervención anterior que creo que aclaran bastante cuál es nuestra posición al respecto y responden a varias de las preguntas que se han planteado. La ley ya existe. La ley existe desde hace muchísimos años y evidentemente lo que estamos aquí es retomando, y nosotros agradecemos la posibilidad de retomar un debate para poner solución y para aplicar, evidentemente, la ley en nuestro sistema educativo. No todos los centros están igual, como no todos necesitan aire acondicionado, como no todos, pero evidentemente hay casos donde estamos poniendo en riesgo la salud de los trabajadores y trabajadoras de esos centros y de los alumnos que cursan sus estudios en esos centros. Y esos son los casos a los que hay que atender de inmediato. Las medidas de flexibilización horaria, de comprar un ventilador para un aula que no tiene la ventilación suficiente, de poner un toldo porque por esa ventana a partir de las 12 entra un sol que no hay quien pare. Esos son análisis, microanálisis, estudios que hay que intervenir, que hay que abordar ya, que son situaciones que hay que abordar. Por lo tanto, ¿a qué nos referimos nosotros cuando pedimos un plan global? Yo no sé si tiene que tener una fórmula de ley, de decreto, de orden. No sé cuál es la fórmula. Nosotros queremos que haya un estudio real, apartando las urgencias, de cuáles son las situaciones de los centros, las ordenemos en el tiempo y en su cuantía o en sus posibilidades de intervención en función de múltiples parámetros. ¿Quién tiene que hacer eso? Evidentemente lo tiene que hacer la gente que sabe hacer eso. Tenemos un servicio de prevención fantástico. Tenemos un servicio de planificación, ordenación de obras en los centros escolares fantástico. Y tendremos una agencia de la energía u cualquier otro organismo que pueda apoyar que lo puede hacer. Dotémoslo, hagamos que su capacidad y su saber hacer esté fomentado, esté impulsado y vayan a los centros y hagan ese estudio y luego sean capaces de poner un plan encima de la mesa. En ese plan podremos estar todos, podremos estar las organizaciones sindicales y todo el que quiera intervenir y tenga capacidad o posibilidad de intervenir en esta cuestión. Las juntas de personal son un órgano de representación de los trabajadores y por ellas pasan algunas informaciones sobre las obras que se hacen en los centros. No con la periodicidad ni con la actividad que a lo mejor nos interesaría a algunas partes, pero son órganos donde se pueden ver esas cosas. Ya estamos poniendo aquí un medio. La participación de la comunidad hay que articularla. La comunidad son sus trabajadores, pero también son sus familias. Y sabemos que la participación en los consejos escolares está muy limitada, porque la decisión sobre la mayoría de las cuestiones no la tienen los propios consejos escolares. Entonces, hay una serie de circunstancias que tenemos que apoyar. Hay que aterrizar. Autonomía en los centros no es arbitrariedad, no es que cada uno haga lo que le dé la gana, ¿vale? La autonomía hay que, objetivarla y permitir que cada uno la realice con criterios previos. Y pongo en valor la prevención como elemento fundamental, que es aplicar la ley del 97, la actuación sobre las situaciones específicas que hay que atajar en el momento y, sobre todo, abordar un plan a largo plazo. ¿De dónde saquemos el dinero? ¿De dónde lo financiemos? Pues dependerá de lo que queramos hacer y de en cuánto tiempo lo queramos desarrollar.